Ministerio Palabras de Vida Eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Hola hermanas, Dios les bendiga, gracias al Señor un día más y seguimos con el libro de Salmos. Vimos el primer salmo en la introducción, el salmo que nos muestra mayormente, nos señala al hombre recto y las características que podemos aplicar en nuestra vida como cristianos. Vimos también al hombre malo y cómo su camino, o en este camino, él perecerá. Y ahora vamos a entrar al Salmo 2, un salmo que también nos muestra al hombre rebelde, impío, que rechaza y se opone contra el Mesías, contra el Hijo de Dios. Este es un salmo profético donde muestra el ungimiento del Mesías, el Cristo. Y en el libro de los Hechos 4:25 y 26 nos muestra esta profecía y dice así: y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Y es lo que vamos a leer ahorita en el Salmo 2. Empieza así: porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan vanidad, y los pueblos piensan vanidad. Estarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo. Y cuando vemos esta palabra ungido, significa el Mesías. Esto se refiere al rey, no un rey en esos tiempos, sino un rey que iba a llegar. Y luego dice: rompamos sus coyundas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos reirá, el Señor se burlará de ellos, entonces hablará a ellos en su furor y turbarálos con su ira. Y empero puesto mi rey sobre Sión, monte de mi santidad, y publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por heredad las gentes, y por posesión tuya los términos de la tierra. Quebrantarlos haz con vara de hierro, con vaso de alfarero los desmesurarás. Y ahora, reyes, entended, a mitad corrección, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Besad al Hijo, porque no se enoje y perezcáis en el camino. Cuando se encendiere un poco su furor, bienaventurados todos los que en él confían. Y podemos ver que es un salmo profético donde está hablando de Cristo Jesús, del Mesías. Salmo 2, del 1 al 3, podemos ver la rebelión contra el ungido, contra el Mesías, contra el Hijo de Dios, contra el Señor Jesucristo, con nuestro Salvador. Pero también Isaías también profetizó cómo sería despreciado y desechado de los hombres, como cordero fue llevado al matadero. Y hoy en día podemos ver este desprecio. Hoy en día los hombres no quieren de la salvación, no quieren saber de Cristo, lo rechazan. Es algo que está pasando y seguirá pasando, pero bienaventurados nosotros que pudimos escuchar la palabra de Dios, que nos quebrantó y hemos aceptado a este Rey, a Jesucristo, como nuestro Señor y Salvador, aquel que nos guía todos los días. Y qué triste que hombres rechacen la palabra de Dios. En el Salmo 2, del 4 al 6, nos muestra la reacción divina del rechazo del Mesías, cómo Dios se enoja. Dice: Dios hará justicia por rechazar a sus hijos. Proverbios también dice: yo me reiré en vuestra calamidad. Podemos ver que Dios se enoja de esto, del rechazo hacia su Hijo. Podemos oponernos a Dios, ser rebeldes, pero no ganamos nada. Y la gente ahorita está en rebeldía. Hermana, tú y yo estábamos en rebeldía antes de llegar a los pies de Cristo. Aparentemente a veces buscamos a Dios, pero era un Dios a nuestra medida. O en ocasiones ni queríamos saber de Cristo, ¿verdad? Cuando predicamos en las calles, cuando le hablamos a alguien, y en el momento que mencionamos a Cristo Jesús, hay un rechazo. Salmos 2, del 7 al 9, establece su reino mediante su Hijo, el Cristo. Y eso es lo que va a pasar. Cristo va a regresar.
Ya no va a regresar como ese cordero, va a regresar como el león de Judá. Y mira, tú y yo somos bienaventurados, somos dichosos, porque ahora ya estamos en el pueblo de Dios. Nosotros no merecíamos esto, pero por misericordia en la cruz, Cristo nos adoptó, nos hizo parte de este pueblo. Y Dios ha establecido este reino, y muy pronto esperamos que llegue nuestro Salvador. Salmos 2 del 10 al 12 encontramos la exhortación del salmista: invita a toda la humanidad a reconciliarse con el Mesías, con Cristo, antes de que sea demasiado tarde. Y este es el tiempo que la gente aún puede obtener salvación si dobla rodillas, si reconoce que son pecadores, si reconoce que necesita del único Salvador que es Cristo Jesús. Aún es el tiempo. Es tiempo que nosotros estemos predicando el Evangelio con nuestro testimonio, con nuestra vida, que la gente vea una diferencia y pregunte: ¿qué es eso que tienes en tu vida? ¿Qué es eso que es tan diferente? Aprovechar nosotros cualquier tiempo, cualquier espacio para hablarle a las personas que no conocen de Cristo Jesús, porque el tiempo se acorta. Aún hay posibilidades de que mucha gente pueda ser salva, pero como cristianos necesitamos estar dando el Evangelio, anunciándoles a este Rey, a este Mesías, que sí, que fue golpeado, que fue escupido, que fue lacerado, que fue humillado, pero mira, todo eso lo hizo por amor, por pecadores como nosotros. Él llegó hasta la cruz, dijo: consumado es. Él murió, pero resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra del Padre. Y todos los que somos sus hijos anhelamos que este Rey venga y queremos estar en su reino. Aún hay tiempo para que pecadores doblen rodilla y entreguen su vida a Cristo Jesús. El Salmo cierra con una bienaventuranza: somos dichosos, felices, plenos, satisfechos, todos los que confiamos en Cristo Jesús. Esta es la confianza que debemos de tener en nuestro Salvador. Si somos cristianos, nuestra confianza está en Cristo Jesús. Somos dichosos porque ahora somos sus hijos, porque ahora estamos en su pueblo. Tú y yo debemos de sentirnos con gozo y alegría. Estábamos perdidos, como lo vimos en el primer salmo. Pensábamos que caminábamos hacia Dios, pero no era así. En el momento que alguien nos habló de la salvación, en el momento que nos arrepentimos de nuestros pecados, que volteamos y le pedimos perdón a Dios por todo lo que hicimos por medio de Cristo Jesús, bienaventurados todos los que en Él confían. Yo confío en mi Dios, confío que Él tiene el control de toda mi vida, de todas las situaciones. Y eso es un gozo que debemos de tener como nosotros, como cristianos. Y leemos este salmo, es profético. No está hablando del rey David o de otro rey que iba a ser ungido. Está hablando del Señor Jesucristo, del Mesías. Y habla de que mucha gente tuvo como un complot, ¿no? Habla de esta gente que quiso hacer que este rey cayera. Y cuando leemos la Biblia podemos ver lo que pasó con Cristo Jesús. Como estos príncipes, como su pueblo se amontonó para crucificar al Señor Jesucristo. Pero esto ya era un plan de Dios. El único cordero que podía limpiar los pecados de la humanidad era Cristo Jesús. Si tú eres cristiano, debes de ser dichoso, porque la confianza ya no está en otra persona. La confianza ya no está en ti mismo. La confianza está en aquel que nos ha dado la vida eterna, en aquel que nos ha dado la salvación, en aquel que nos ha limpiado del pecado, en aquel que nos ha quitado del infierno, en aquel que nos ha reconciliado con su Padre. Y eso es una gran bendición. Nosotros debemos de gozarnos cada día porque confiamos en nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Dios te bendiga.